Hoy en día, la web es mucho más que tan solo navegar en tu red social favorita, navegar por internet o entrar a páginas y compartir información, ya sea imágenes, fotos o vídeos. La internet también sirve para capturar datos de nuestro mundo físico o el mundo real, y para eso tenemos una enorme cantidad de dispositivos que hacen esto tanto directa como indirectamente, desde tu dispositivo móvil hasta tu reloj inteligente, tu tablet, tu laptop, tu televisión inteligente. Todas estas capturan datos de nuestro entorno real y los están enviando a servicios para procesarlos y brindar una mejor experiencia de usuario, brindar un mejor servicio. Todo esto podríamos catalogarlo como el Internet de las cosas, como las cosas o los dispositivos están enviando datos a través de Internet para ofrecer distintos servicios. En este vídeo vamos a dar una introducción acerca de qué es esto del Internet de las cosas, cómo aprenderlo o cómo empezar a crear este tipo de aplicaciones. Así que si estás interesado, pues vamos a empezar. Antes de empezar este vídeo, debemos tener en cuenta que este vídeo es para cualquier persona, tanto para hackers, desarrolladores web, hobbyistas o ingenieros electrónicos. En realidad es para cualquier persona porque voy a hablar de un montón de simplificaciones y generalizaciones. Así que es una manera de poder entender todo esto de una manera muy sencilla, sin enfocarnos en los tecnicismos. También debes considerar que cuando creamos ese tipo de aplicaciones, estos proyectos por lo general, algunos tienen un alto coste. Y esto es así porque a diferencia cuando creamos software, nosotros descargamos un IDE, empezamos a generar un programa y ya estamos teniendo un producto el cual podemos lucrar con él. A diferencia, en los proyectos de hardware siempre requiere un coste de inversión. Siempre tendremos que comprar dispositivos, requerir herramientas y herramientas distintas que por lo general requieren algún coste. No significa que siempre te va a costar algo, pero por lo general siempre tiene algún coste, a diferencia que cuando creamos software. Pero vamos a entender todo esto de una manera mucho más práctica. Empecemos por qué es esto del Internet de las cosas, qué es el Internet of Things, o de sus siglas IoT. El Internet de las cosas podríamos catalogarlo como una interconexión de dispositivos que generan e intercambian datos. Nosotros tenemos una enorme cantidad de dispositivos, desde el celular, desde la televisión o cualquier otro dispositivo que se pueda conectar a Internet. Cuando estos dispositivos se conectan a Internet, por lo general el servicio al cual se están conectando les pide datos, les pide los datos que están capturando. Por ejemplo, tu celular tiene una enorme cantidad de sensores, también tiene un GPS o tiene un sensor de temperatura. Al final, estos dispositivos, pues esos datos que están capturando a través de estos sensores, los envían a través de la web a estos servicios. Por ejemplo, cuando tú navegas en Google, hay veces en el que te pide tu posición a través del GPS para brindarte una mejor o peor experiencia de usuario dependiendo si le das permisos o no. En realidad, este es tan solo un ejemplo, pero hay una enorme cantidad de servicios que utilizan los datos de nuestro mundo real. También es considerado como un enorme potencial para la explosión de datos. Porque, por ejemplo, si tuviéramos una casa inteligente en la cual el televisor está transmitiendo datos, el móvil está transmitiendo datos, el smartwatch está emitiendo datos, pues al final todos estos datos están siendo capturados por un servicio de la web y todos estos datos pueden ser analizados para brindarte una mejor experiencia de usuario. En realidad, todo esto conlleva mucho más, quizás conceptos como de seguridad o de Big Data, pero al final del día, este es el concepto más básico, una enorme cantidad de dispositivos enviando los datos que están capturando a través de la web a un servicio, para que ese servicio te ofrezca una mejor experiencia de usuario. En realidad, cuando creamos aplicaciones del Internet de las cosas, podríamos considerarlo como un puente entre crear cosas del mundo análogo y cosas del mundo digital, cosas de la vida real con cosas de la vida digital. Por ejemplo, nosotros podríamos tener o podríamos crear algún tipo de robot el cual tenga algunos sensores y nosotros podríamos conectarlos a través de la web para que envíe esos datos que está capturando a un servicio o a nuestra aplicación web. Desde allí nosotros podríamos utilizar esos datos para generar una que otra actividad que haga el robot a partir de los datos que está capturando. Mientras que los datos podríamos ir almacenándolos en una base de datos y analizándolos. En otra manera de decirlo, pues nosotros podríamos hacer lo que queramos con los datos que estamos capturando. Al final del día, podríamos decir que el Internet de las cosas es tan solo la combinación del hardware y el software para brindar algún servicio. Todo esto se basa en las redes punto a punto. Una enorme cantidad de dispositivos están enviando y recibiendo datos.
incluso a veces sin ningún modelo cliente-servidor. Hay veces en las que los dispositivos se comunican directamente, sin necesidad de algún intermediario, y esto se puede entender como las redes punto a punto. Un punto se comunica con otro directamente, sin ningún intermediario. Ahora, nosotros podríamos considerar a algunas personas que ya venían venir esto desde los años en los que ni siquiera se hablaba de la web. Por ejemplo, podríamos considerar a Mark Weiser, por ejemplo, de Xerox PARC, en el cual él había publicado un artículo en el que explicaba todos estos conceptos de cómo en el futuro, es decir, en los años que estamos actualmente, los dispositivos iban a capturar y enviar datos y al final todos estos iban a tener un objetivo en común. Pero, ¿por qué el Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas es genial actualmente porque hay una enorme cantidad de dispositivos que son accesibles para permitirnos crear computación física. Es un gran momento porque ahora todos los dispositivos son mucho más baratos y fáciles de adquirir que hace algunos años. En realidad todos estos componentes se basan en una ley llamada la ley de Moore. En realidad esta ley, entre comillas, quiere decir que cada 2 años vamos a tener componentes más pequeños y más baratos. Esta ley tiene un límite físico, porque el silicio, al ser cada vez más pequeño, se tiene a fugar los electrones y se están buscando alternativas al silicio. Pero en realidad, para entender todo esto de una manera sencilla, podrías considerar que cada 2 años los dispositivos electrónicos son cada vez más pequeños, como tu celular, que es cada vez más delgado, pero también tiene mucha mejor capacidad que el móvil del año pasado. Y todo esto es gracias a esta ley de Moore. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, si vamos a tener componentes cada vez más baratos y más fáciles de adquirir, pues podríamos crear distintos tipos de dispositivos. Y es por eso que el Internet de las Cosas cobra sentido. En realidad, nosotros podríamos pensar que todos estos componentes son algo complicados de generar o incluso de unir. Pero en realidad, cada vez que nosotros estamos ingresando a la web, o cada vez que nosotros estamos adquiriendo mucha más información a través de la web, existe una enorme cantidad de personas que trabajan en lo mismo. Entonces es allí donde nosotros también trabajamos en la compatibilidad. Es decir, si creamos un componente, tratamos de hacerlo compatible con otros, para de esta forma crear algo y estar evitándonos hacer el mismo trabajo una y otra vez. Y bajo esta idea, nosotros podemos crear a través de múltiples componentes que tienen compatibilidad un dispositivo nuevo. Incluso podrías crear dispositivos que ya existen. Por ejemplo, podrías crear un dispositivo móvil, es decir, un teléfono, podrías crearlo a partir de componentes que son compatibles. Hay también una enorme cantidad de comunidades que se basan en esto, incluso mucho más allá, incluso antes que el Internet de las Cosas siquiera sea tan popular. Ya existían comunidades. Pero ahora estas comunidades tienen también su presencia en la web y es por eso que puedes encontrar una enorme cantidad de información de cómo empezar a crear las aplicaciones del Internet de las Cosas tan solo buscando en la Internet. Ahora, esto no es el futuro, es el presente. Estos años ya estamos viendo incluso juguetes, casas inteligentes o incluso los coches de Tesla, los cuales tienen el objetivo de conducirse solos, capturando información y compartiéndola para ofrecer una buena experiencia al conductor. En final, nosotros podemos utilizar una enorme cantidad de datos del mundo real para brindar algún servicio. Y en realidad ya todo esto ya no es ciencia ficción. Si nosotros estuviéramos hablando en el año 2000, pues pudiéramos estar hablando de cómo crear este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en el año 2000 aproximadamente era muy popular este lenguaje de programación llamado Java. Y él hablaba también de cómo poder generar tipos de aplicaciones, o el creador de Java hablaba de cómo generar aplicaciones del Internet de las Cosas utilizando ese lenguaje de programación. Hoy en día no te quiero hablar de un lenguaje de programación, pero quiero que entiendas que nosotros podemos crear ese tipo de aplicaciones de cualquier medio actualmente porque ya es muy fácil acceder a este tipo de dispositivos y empezar a utilizarlos. Algo importante cuando nosotros creamos proyectos o aplicaciones del Internet de las Cosas es las plataformas de colaboración. Cuando nosotros trabajamos en software, por lo general conocemos GitHub, que es una plataforma para compartir código. Pero nosotros cuando trabajamos con hardware podríamos tener también plataformas similares, pero específicamente para compartir información o para compartir publicaciones o proyectos. Por ejemplo, tenemos Adverter, Circus.io, Hackster, Oshpark, Tindy y muchas más. Y ahora para adquirir también estos dispositivos podríamos tener tiendas virtuales.
Por lo general puedes consumirlos o puedes comprarlos en tiendas físicas, es decir, tiendas de electrónica en tu localidad, como también podrías comprarlas a través de internet, tanto ya sea Amazon, Cydia Studio, Smartphone, Adafruit, Amazon, como te decía, o eBay. En realidad puedes comprarlas en internet y puedes empezar a jugar con esto de las aplicaciones del Internet de las cosas. Ahora veamos algunos ejemplos o aplicaciones que podemos llevar a cabo basados en el Internet de las cosas. Hay una enorme cantidad de aplicaciones que podemos crearlas, pero al final nosotros podríamos considerar esto como una revolución de la vida moderna porque estamos utilizando los dispositivos conectados para llevar algo a cabo. Entre ellos podríamos tener entornos inteligentes. La domótica, por ejemplo, es una de estas áreas, en el cual tenemos una casa con una enorme cantidad de sensores y que basados en estos sensores ofrecen alguna funcionalidad, las casas inteligentes. Y para hacer esto, nosotros podríamos ofrecer una enorme cantidad de servicios basados tan solo en la información que capturan. También podríamos utilizar estos datos para mucho más, pero esto en teoría se vería para hacer un monitoreo de toda la información que estamos capturando. Es decir, la información la podríamos procesar y utilizarlas para otros servicios, tanto de terceros como también ofrecerla a desarrolladores para que utilicen este tipo de información. También podríamos crear una que otra aplicación del mundo real que utilice un enfoque moderno a través de los sensores y envíen datos. O también podríamos incluso entrar a áreas que no están muy relacionadas pero que también pueden ser afectadas, como el de la salud. Podríamos tener relojes inteligentes que sirvan para medir quizás el pulso cardíaco o el sudor para saber si tenemos alguna enfermedad o cosas por el estilo. Y todo esto ahora es mucho más fácil de hacer que como se pensaba hace algunos años. Y podemos incluso mejorar la experiencia de usuario de aplicaciones reales, aplicaciones que ya existen, por ejemplo tiendas virtuales o aplicaciones en las cuales nosotros ya tenemos una que otra funcionalidad específica para nuestra aplicación, pero queremos incluso ahondar ya en la vida real de nuestros usuarios para capturar esos datos y utilizarlos y mejorar su experiencia de usuario cuando funcionen o digamos usen nuestra aplicación. Y todo esto también podríamos utilizarlo para coordinar actividades. Recuerda que al final son una enorme cantidad de dispositivos que dan datos distintos, pero al final el objetivo es el mismo. De nuevo podríamos utilizarlo como para una experiencia de compra, basado en qué es lo que le gusta al usuario o basados en qué es lo que utiliza más en su día a día, podríamos ofrecerles una serie de productos basados en sus intereses. Como también podríamos resolver problemas de hardware, de software, o también podríamos resolver problemas de redes basados en tan solo la idea de empezar a crear este tipo de aplicaciones. Pero entendamos cómo funciona todo esto del Internet de las cosas y cómo podemos llevar algo a cabo. Primero, si vemos la imagen de la derecha, tenemos una imagen que es un poco descriptiva, pero es necesario explicarla para entenderla mejor. Nosotros, si vemos en ese recuadro azul, tenemos una sigla de MCU y MPU. Este es el núcleo de nuestro proyecto, es el núcleo del dispositivo que vamos a crear. El dispositivo por lo general necesita un cerebro y por lo general este cerebro siempre es un microprocesador en los computadores. Pero cuando hablamos de dispositivos pequeños, nosotros no estamos hablando de un procesador. Por lo general hablamos de algo mucho más pequeño y minimalista, que es un microcontrolador. El microcontrolador es como un microprocesador, solo que no tiene tanta potencia y no hace operaciones tan complejas como la hace un microprocesador. Y en realidad, dependiendo del tamaño o el enfoque de tu proyecto, vas a necesitar uno u otro. Además, todo este cerebro sirve para controlar cosas. Al igual que tu cerebro, el cerebro de una persona real, pues también toma datos de la vida real y hace operaciones basadas en estos datos. Lo mismo es un microprocesador. Toma datos desde controles o desde sensores, como aquí lo vemos, por ejemplo, tenemos un microprocesador o un microcontrolador que está dentro del dispositivo y puede tomar datos a través de sensores, ya sea de sensores de temperatura, de distancia o muchos otros, o también podría tomar datos de entrada desde los controles, quizás podría ser un joystick o un teclado o cualquier otro dispositivo de entrada, y que le está dando como entrada información y él la procesa. Y basado en este procesamiento él puede hacer algún movimiento, basado quizás si es un robot, quizás a través de motores pueda generar algún movimiento, o quizás si tan solo es un proyecto o un dispositivo que se encarga de mostrar información, pues basado en este procesamiento podría mostrar algo por pantalla. O incluso, como te decía, enviar los datos a través de la red para que unos clientes lo puedan consumir los datos.
Y al final todo esto podríamos llevarlo mucho más allá. Podríamos tener también en consideración que los dispositivos embebidos o estas clases de dispositivos requieren también uno que otro alcance del poder que consumen. Recuerda que todos estos de los dispositivos no tienen tanto poder, son pequeños dispositivos que tan solo tienen una unidad bastante reducida para controlar. Y podríamos considerar que estas unidades tienen memoria limitada y no tienen mucha capacidad. Entonces, como no tienen mucha capacidad, nosotros deberíamos considerar en utilizar lenguajes de nivel bajo. Esto de los lenguajes de nivel bajo podríamos considerar a lenguajes como C, por ejemplo, y dejando de lado lenguajes de nivel alto como Java, C++, C Sharp, Python y muchos otros más, en el cual tienen una enorme cantidad de herramientas que al final un microcontrolador no puede empezar a utilizar, o en realidad porque no tiene la misma potencia que un microprocesador. Y nosotros, todos estos dispositivos, en realidad pueden hacer lo que nosotros queramos, desde tocar música, nosotros podríamos detectar movimientos de alguna persona, identificar rostros o cualquier otra, digamos, funcionalidad del mundo físico. Ahora, para nosotros empezar en esto de los dispositivos embebidos, podríamos tener una que otra consideración de algunos proyectos. Hay algunos proyectos que ya han venido desarrollándose. Por ejemplo, tenemos placas como la del Raspberry Pi, el Arduino, Sprino y hay muchas más en realidad. Hay incluso imitaciones chinas, pero al final todas estas placas hacen lo mismo, proveerte de un microcontrolador para que puedas empezar a tomar información y hacer lo que quieras con ella. Tanto desde, como te decía, manejar un motor o devolver algo por el monitor o enviarlo a través de la red. Al final todos estos dispositivos soportan una conexión a través de un lenguaje de scripting. Por ejemplo, hay lenguajes de scripting como Lua, Python y JavaScript que son bastante utilizados en los dispositivos embebidos. Pero recuerda que los dispositivos embebidos no tienen tanta capacidad como te decía. Entonces, utilizar un lenguaje de scripting en realidad para generar algún programa no es que tenga el mismo rendimiento que un lenguaje de bajo nivel, como podría ser el ensamblador o el lenguaje C, por ejemplo. Hay muchas otras placas, por ejemplo Tessel, que tiene un enfoque de sistema en chip, o placas, por ejemplo las de Intel, ya sea Galileo o Edison, y hay muchas más. También podríamos tener incluso imitaciones, como te decía, las del Raspberry Pi, como también podría ser BeagleBone, etc. Ahora, en realidad todos estos dispositivos embebidos son tan solo para realizar alguna tarea en específico. Es decir, una tarea que tan solo sirva para mover un motor, para mostrar algo por pantalla, etc. Si nosotros quisiéramos tener un dispositivo embebido de internet, pues la diferencia básica que podríamos tener es que, a diferencia de un dispositivo embebido normal, pues los dispositivos embebidos para IoT es que sí tienen conectividad, es decir, sí se pueden conectar a internet o sí se pueden conectar a través de la web. En realidad es mejor capturar todo lo que nosotros tenemos del mundo físico y enviarlo a un sistema que sí lo pueda procesar. Es por esta idea que nosotros, a través del Internet de las Cosas, lo único que hacemos a través de estos dispositivos es capturar datos, y esos datos capturados los enviamos a un sistema que podría ser un servidor, el cual utiliza esos datos para procesarlos, porque un servidor obviamente tiene una enorme capacidad a diferencia de los dispositivos embebidos. Y podríamos tener una que otra capa de abstracción para empezar a tener una idea de cómo crear ese tipo de aplicaciones. Ahora, para entender todo esto, vamos a dar un ejemplo bastante básico. Supongamos que yo quiero crear un dispositivo que reproduzca música basada en los datos que capture de sensores. Y que estos datos podrían ser de sensores, por ejemplo, de movimiento, sensores de temperatura, etc. Una vez que capture esos datos, yo quisiera que lo envíe a mi aplicación web o a mi aplicación en una dirección IP. Cuando esos datos son procesados, yo quiero que el dispositivo tome alguna acción, por ejemplo, reproducir la música. Pero cuando los datos han llegado a mi aplicación web o a mi servidor, yo quiero que esos datos sean almacenados en una base de datos, para luego procesarlos o quizás monitorizarlos. Al final todo esto podríamos considerarlo en estas 4 capas que vemos en la derecha. Este recuadro en el cual podríamos tener 4 capas de abstracción, por así decirlo. Una es la acumulación de datos, el cloud computing. Al final la acumulación de datos podríamos considerar las tecnologías como las bases de datos, los navegadores o los paneles de control, en el cual esta es la manera en la cual utilizamos para administrar los datos. Pero recuerda que los datos están viniendo del mundo físico, están viniendo desde sensores.
Y los ejemplos que podríamos tomar a partir de esas tecnologías son, por ejemplo, las Web Analytics, como nosotros utilizamos servicios web para analizar la enorme cantidad de datos. También podríamos tener incluso tiendas virtuales que utilicen estos datos para saber qué productos son los que más le podrían interesar a un usuario, o servicios de streaming como Spotify, etc. Nosotros podríamos utilizar todos los datos en nuestros propios servicios, en nuestras propias aplicaciones. Ahora, hay otro concepto llamado Fog Computing, que es el concepto de utilizar los datos en el mismo dispositivo, sin necesidad de enviarlo a un servicio de la nube. Con estos datos nosotros podríamos monitorizar o utilizar procesos de transformación de datos. Y al final, lo que podríamos hacer es que el propio dispositivo, ya sea el laptop, el smartphone, la tablet, es decir, el propio dispositivo, haga uso de los datos para generar alguna acción. También podríamos tener otra capa que sea la de conectividad. Esta capa lo que hace es tan solo ser una manera de envío y también poder recibir datos de los datos que están siendo capturados de los dispositivos. Es decir, ya hemos capturado el dato desde los sensores, pues tenemos que enviarlos. Y para enviarlos vamos a utilizar quizás protocolos, quizás uno que otro dispositivo de enrutamiento, también podríamos considerar la seguridad, etc. Y para hacer esto, pues podríamos utilizar dispositivos que nos permiten conectar a la web o al internet, desde el Wi-Fi, dispositivos de Ethernet, Bluetooth, etc. También tenemos la capa de los dispositivos físicos y controladores, que es la capa que al final vemos. Los microcontroladores, como te decía, es la unidad que se encarga de controlar la funcionalidad del dispositivo, tanto el movimiento como la captura y proceso de datos. Y para estos temas podríamos considerar los propios microcontroladores o los dispositivos electrónicos, ya sean dispositivos electrónicos de entrada analógica a digital o de digital a analógica. Y los ejemplos que podríamos dar de esto serían, por ejemplo, los sensores, los actuadores, los speakers o los parlantes, y al final una enorme cantidad de periféricos que podríamos agregarle a los microcontroladores para que realicen alguna acción. Muy bien, entonces ahora para entender un poco mejor de cómo funciona todo esto del Internet de las Cosas, es necesario entender cómo se comunican, y para eso están los protocolos. En realidad vamos a empezar enfocándonos en la Internet. Y para entender la Internet necesitamos saber de que la Internet no es igual a la web. La Internet es un conjunto de protocolos. Dentro de ese conjunto de protocolos está la web, pero también hay muchos otros, como el SMTP, el FTP y muchos otros más. Entonces, la web es tan solo uno de los tantos protocolos de Internet. Es una de las formas de comunicación entre computadores de las muchas que hay. Para entender esto, nosotros tenemos que ver que los computadores es una manera de, digamos, composición entre enlaces y nodos. Estos enlaces y nodos quieren decir que los dispositivos son como una especie de nodos, y la manera en que se comunican podríamos considerarlas enlaces. Los nodos, por ejemplo, podríamos considerar los servidores, los laptops, los móviles, es decir, el dispositivo en sí es un nodo de la red. Y los enlaces son las conexiones, por ejemplo, los protocolos de Internet. Entre los distintos protocolos tenemos protocolos que varían en nivel de abstracción, en nivel de comunicación. El protocolo más conocido actualmente es el protocolo HTTP, porque es el protocolo que da vida a la web, es el protocolo que revolucionó nuestras vidas, es el protocolo que da vida a todas las transacciones de Internet, cómo se transfieren datos, cómo se transfieren documentos, etc. Pero este protocolo que sirve para compartir documentos, también sirve para comunicar dispositivos. Y de hecho, cuando nosotros creamos aplicaciones web basadas en el protocolo HTTP, necesitamos también una manera de enviar y recibir datos en tiempo real. Por ejemplo, servicios de streaming como Spotify, streaming de vídeo como en YouTube, etc. o Netflix. En realidad, esta manera de poder enviar y recibir datos también podría ser utilizada para los dispositivos embebidos. Y es allí donde nosotros utilizamos protocolos como el protocolo de WebSockets, que mantiene una conexión bidireccional entre distintos dispositivos. Esta comunicación bidireccional es útil porque de esta manera los sensores pueden estar enviando datos en tiempo real de los datos que están capturando a través de los sensores de temperatura, sensores de movimiento. Esos datos que están capturando los pueden enviar en tiempo real a una aplicación web. Ahora vamos a hablar un poco de las conexiones para tener todo esto mucho más claro. Debemos tener en cuenta que hay dos maneras de conectar dispositivos. De manera física podríamos tener como el aire y el cable, en el cual tenemos distintos tipos de conexiones basados en estos. Por ejemplo, el Ethernet es una conexión por cable, y el Ethernet podríamos considerarlo como mucho más estable, mucho más seguro que la conexión de Wi-Fi o la conexión sin cables. Ahora, en realidad, algunas veces es imposible poder
utilizar una ruta flexible basada en el Ethernet. Es decir, como es algo físico, es difícil de poder tener conexiones en ciertos lugares con el cable. Es por eso que nosotros también tenemos la opción de utilizar el Wi-Fi para poder conectar nuestros dispositivos. El Wi-Fi es mucho más flexible porque al final se transmite a través del aire y al final también es menos seguro porque cualquiera se puede conectar a él. Esto también influye en la velocidad de transmisión porque recuerda que el Wi-Fi, a diferencia del el Ethernet es más veloz porque se transmite bajo un solo medio. También tenemos otra manera de conexión que es el USB, la conexión serial. La conexión serial es transferir datos de un dispositivo a otro como de un dispositivo periférico a un dispositivo host. Por ejemplo, el teclado, el mouse, son dispositivos periféricos que transmiten datos a un dispositivo host que es tu computador. Y esto, entenderlo, es también bastante típico en dispositivos embebidos, donde tenemos distintos dispositivos los cuales están enviando datos a un dispositivo host. También hay otra conexión que es la de Bluetooth. Hay una variación de Bluetooth que es BLE, que es Bluetooth Low Energy, que es para un Bluetooth es lo mismo, pero solamente que consume menos energía y también llega a un mayor rango de metros. Es bastante típico en aplicaciones de IoT porque digamos que los dispositivos embebidos, conectarlos, la forma más barata y la forma más fácil es a través del Bluetooth. No requiere mucha concentración de cómo funciona el protocolo, es bastante fácil de entender y también es bastante pequeño y barato. Ok, pero veamos cómo funciona todo esto de las conexiones y de los dispositivos embebidos. Y la clave está en entender cómo funcionan los microcontroladores. Como te decía, el microcontrolador es el CPU, es un chip que controla la lógica de los sensores, de los motores, etc. Es usado para dispositivos pequeños, por ejemplo las radios, los dispositivos de calculadora, los calculadores de bolsillo, los relojes, etc. Dispositivos muy pequeños. Y como son muy pequeños, también proveen una manera de conectar y recibir dispositivos externos, es decir, periféricos. Es decir, poder conectar a ese chip otros componentes para agregar funcionalidad. Ahora, además que como son muy pequeños, también consumen muy poca electricidad, tan solo consumen unos miliamperios, lo cual, si quieres hacer procesos bastante complicados, debes tener esto en cuenta. Además usamos baterías para alimentarlos porque de nuevo recurren a tener muy poco consumo de batería. También soportan muy bajas instrucciones o muy pequeñas instrucciones de flujo de control, porque recuerda que no vas a hacer un proceso complicado en un microcontrolador. Controla algo muy básico, un motor, envía una señal, etc. Algo bastante pequeño. No puedes utilizar HTTP en un microcontrolador, no puedes utilizar protocolos de conexión en un microcontrolador, pero sí puedes hacer pequeñas instrucciones para controlar de nuevo motores, sensores, etc. Nosotros podemos tener un alto nivel de programación para, digamos, o un lenguaje de alto nivel para escribir código que se ejecute dentro de un sistema embebido. Podríamos escribir, por ejemplo, código en lenguajes como C para evitar escribir código en ensamblador y así poder compilar el código y luego ejecutarlo en dispositivos embebidos. De hecho, nosotros cuando creamos un dispositivo o un programa de dispositivo embebido, escribimos el código en C. Luego lo compilamos y lo cargamos al microcontrolador. También hay un concepto clave de esto de los microcontroladores. De hecho, son dos conceptos claves. Uno, que también el microcontrolador tiene una memoria volátil. Al igual que el computador, es decir, el procesador, también tiene una sección de ROM y también tiene el RAM, es decir, tiene una memoria volátil y una memoria no volátil. Pues el microcontrolador es prácticamente lo mismo, solamente que es con un proceso o digamos una capacidad más limitada. Y para entender esto, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, la memoria flash. La memoria flash es como la ROM de nuestro computador. Es una memoria no volátil. Es el que almacena las instrucciones. Es el que almacena los programas. Esta es la memoria flash de los microcontroladores. Es la memoria del computador. Es la memoria del dispositivo. Pero también tenemos lo contrario, que es Static RAM. O abreviado es RAM. Que es, digamos, el equivalente al RAM de tu computador. Que es una manera de almacenar no datos que van a estar perpetuamente, sino datos que son útiles para ejecutar una función. Entonces tenemos los dos tipos de memoria, ROM y RAM, pero en los microcontroladores se les conoce como Flash Memory y Static RAM. Muy bien, entonces ya conoces algo del IoT, del Internet de las Cosas, quizás quieras empezar a crear algo. Al final de este vídeo voy a dejarte uno que otro ejemplo. Pero la manera más fácil de empezar es utilizando una placa de Open Hardware.
Esta es la manera más básica y más simple de empezar, si no eres un electrónico o no quieres empezar de esa manera. Esta es una manera bastante simple porque es una tarjeta que vas a encontrar una enorme cantidad de información. En realidad, Arduino es uno de los pioneros del Open Hardware. El Open Hardware es un equivalente al Open Source. Es decir, al igual que cuando nosotros escribimos algún programa, el Open Source nos permite ver el código de ese programa. En el Open Hardware es lo mismo, nosotros podemos ver los esquemas con los cuales fueron creadas estas placas. Pero muy aparte de esto, hay algo importante que nos provee Arduino, y es una capa de abstracción del hardware. Y esto es importante porque de esta manera, sin necesidad nosotros de saber electrónica, sin necesidad de saber cómo funciona el hardware o cómo saber programar incluso, podemos empezar a crear proyectos que, aunque sea, nos hacen una manera muy fácil de entrar en el mundo de la electrónica. Este Arduino consta de una memoria flash. Recuerda que la memoria flash es la memoria no volátil, es el equivalente al ROM, que consta de 32 kilobytes. También tiene una memoria SRAM, es decir, una memoria dinámica, una memoria volátil de 1 a 2 kilobytes. Y hay una enorme cantidad de versiones de Arduino. De hecho, hay alternativas a Arduino. Hay Tcl, hay BeagleBone, hay Raspberry Pi, pero todas esas placas tienen propósitos distintos. En realidad, para comenzar, yo te recomiendo que empieces con un Arduino. Es bastante barato, una noche puedes empezar a escribir proyectos en él y a la siguiente puedes ya estar empezando a crear proyectos. Es bastante simple porque hay una enorme cantidad de información, vas a encontrar mucha ayuda, muchos ejemplos, muchos vídeos que hablan acerca de él y luego vas a poder, sin darte cuenta, ya estar iniciando en un proyecto de hardware que funcione para IoT. Muy bien, y esto ha sido el video introductorio de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas aún continúa evolucionando. Hay algunas empresas que aún siguen investigando modelos de negocio para este tipo de aplicaciones. Hay otras que están creando proyectos y muchos temas relacionados al mundo del Internet de las Cosas. Aún está evolucionando, hay protocolos descentralizados y cosas por el estilo, pero por ahora al menos ya tienes una introducción bastante breve de qué es esto del Internet de las Cosas. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.